Muy buenas a todos, ya estamos en el despunte, la pauta de la información nacional en Nicaragua y el mundo. Radio El Pensamiento, estamos en los 880 y las 24 horas del día online. En las redes sociales estamos en TikTok, Facebook, YouTube y Spotify. Realmente para mí ha sido sorprendente la cantidad de personas que entran a TikTok. Yo le había puesto mucha mente al YouTube porque realmente YouTube es excelente, pero en TikTok realmente hemos rebasado todas las expectativas en cuanto a personas que le dan seguimiento al despunte. Así que muchas gracias a todos los que están pendientes de nosotros. Mi saludo cariñoso a Leoniev, que está en Nueva York, ¿verdad? Que nos reporta casi diariamente. Así es que seguimos creciendo, ¿verdad? El día de hoy está cumpliendo años el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Así es que felicidades, Daniel. Felicidades, ¿verdad? Porque Dios te ha dado un día más de vida y has salido adelante con el país, ¿verdad? Un país difícil como es el nuestro, pero vamos adelante, vamos adelante. Por otro lado, más de 1.800.000 estudiantes están matriculados. Las autoridades educativas informaron que el proceso de matrícula para el año 2025 ha alcanzado el cierre de la cuarta semana, el 100%, que representa 1.806.518 protagonistas inscritos en todos los niveles y modalidades. Esto indica que existe un sobrecumplimiento en la meta proyectada de 1.804.645. El país descansa realmente en su preparación, ya les he explicado yo el por qué. Entre más gente preparada tengamos, es mejor. Ahora, las escuelas de educación técnica son importantísimas y lo que Nicaragua en estos momentos necesita más que nada, más que profesionales, incluso técnicos. Para eso está el INATEC. Hay dos potentes temblores con características de terremoto que afectaron Cuba. Esto ocurrió ayer domingo. El presidente Díaz-Canel informó de deslizamientos de tierra causados por dos sismos que se registraron este domingo. Desde el Consejo de Defensa Nacional los comunicamos con las primeras secretarías del partido en Santiago y Granma, provincias afectadas por los recientes terremotos. Se han producido deslizamientos de tierra, afectaciones de vivienda y tendido eléctrico, informó el presidente Díaz-Canel. También hay un 800.000 toneladas de petróleo que en estos momentos Rusia está mandando a Cuba con este problema energético que han tenido, en que incide bastante el asunto del embargo decretado por los Estados Unidos. Se realizó en Managua la reunión ordinaria de representantes de las Fuerzas Armadas, miembros de la CFAC. Los participantes de este evento destacaron el ambiente de cordialidad, franqueza y profesionalismo en la evaluación de los diferentes temas abordados. Del 23 al 27 de septiembre del 2019, en Managua, la capital de Nicaragua, se desarrolló la reunión ordinaria de representantes de las Fuerzas Armadas de la Conferencia de Fuerzas Armadas de Centroamérica. Bien. Por otro lado, el Banco Central publicó el 24 de octubre los resultados del índice mensual de actividad económica. Ustedes saben que los datos económicos siempre van un poco atrasados porque se tienen que tabular los datos correspondientes al mes de agosto del 2024.
los cuales indican que el INMAE en su serie original registró un crecimiento de 0.3% en su evolución interanual, de 3.9% en la variación acumulada en el periodo de enero-agosto y de 4.4% de promedio anual. Por otro lado, la prensa norteamericana ha destacado que tanto Trump como Putin se comunicaron telefónicamente. Realmente de la mañana a la tarde cambió su discurso Putin. Y aunque se ha negado por parte de Trump y del ruso, Putin, lo de esa reunión a través de la vía telefónica, pero sí la prensa norteamericana la ha destacado. Una de las cosas que dice Rusia es que no es cierto que Trump haya pedido a Putin que bajaran la intensidad de su avance en Ucrania. Realmente esto es importante porque si hay una cosa por la que ganó Trump la presidencia de los Estados Unidos es porque ya la gente no quiere más guerra. Y lo que recetaba realmente Kamala era más guerra y más armamentismo para Ucrania y Zelensky. Entonces, al disminuir la guerra, seguramente disminuirá también la crisis económica que en estos momentos afecta el mundo. Porque esa guerra le ha hecho mucho daño al mundo en esta desastrosa presidencia de Biden y Harris durante los últimos 4 años. Durante estos 4 años arruinaron la economía de los Estados Unidos y la europea también. O sea, una guerra innecesaria en Ucrania que se extendió al Medio Oriente, porque ahora también Israel está avanzando y bombardeando particularmente el Líbano. Está bombardeando ya la capital del Líbano, Beirut, y según el informe de Naciones Unidas, la mayoría de los muertos son niños y mujeres. Esa es la realidad de todo. Esto es un genocidio imparable, con las bombas que da España, Alemania, Inglaterra y los Estados Unidos, además de Francia, a Israel. En esta victoria de Trump, en esas elecciones, incluso derrotó a los demócratas en áreas que históricamente han dominado los demócratas, y esto indica el por qué los Estados Unidos querían un cambio y el final de la guerra. Además que de fondo el problema es económico en los Estados Unidos. Esos datos que dicen que está en crecimiento la economía de Estados Unidos no son ciertos. La gente está padeciendo una enorme crisis económica que realmente los afecta tremendamente. Estados Unidos no es la de los años 80. Estados Unidos hoy en día es un país en crisis. Y como les dije, en 4 años la administración Biden destruyó la economía de los Estados Unidos y afectó la de Europa. Dice Medvedev, que es el vicepresidente de Rusia, que Trump es hombre de negocio y eso posibilitó su victoria. Realmente así es. Es un hombre que ha hecho plata a través de los negocios, particularmente en tierras y en bienes raíces, y esto le facilitó la victoria. La gente quiere resolución a sus problemas económicos en los Estados Unidos y que se terminen esas guerras que hizo Biden, ¿verdad? Por otro lado, el gobierno de México dice que Claudia Sheinbaum, que es la presidenta de México, no era aliada de Kamala Harris. Dice México que la alianza de Claudia es con los mexicanos, no con candidatos de otros países, ¿verdad? En cuanto a la Unión Europea, tomaron 300.000 millones de dólares de los rusos en intereses para dárselos a Zelensky. O sea,
contribuyen con la robadera de ese sinvergüenza y su grupo, ¿verdad? Esto lo informa la prensa de los Estados Unidos. Dice, por otro lado, que el FMI ha confirmado la toma de ese dinero que sería, digamos, para el armamentismo de Ucrania. O sea, esos 300.000 millones serían para compra de armas. O sea, para que continúe esa guerra terrible que se da en Europa. En Cuba, una de las zonas afectadas es Sierra Maestra. Y los pueblos circundantes de esa zona sur de Cuba en cuanto a los terremotos que se han producido de último momento. Realmente Cuba está pasando un mal momento y se necesita la solidaridad de todos sus amigos en esta situación. Especialmente México está apoyando mucho a Cuba en estos momentos y ha pasado a sustituir a Venezuela en cuanto al apoyo a Cuba. También lo está haciendo Rusia, ¿verdad? También en Dominicana tembló duro, ¿verdad? O sea, hay una ola de temblores en el continente y hay una recomposición del mismo, ¿verdad? Lo cual es evidente. Trump se ha asegurado mayoría en el Senado y en la Cámara de Representantes, o sea, tiene un poder inmenso en estos momentos. Se lo ha dado el pueblo de los Estados Unidos en estas elecciones para que cumpla. Primero, acabar con la guerra en Ucrania. Y segundo, mejorar la economía, que es lo que se ha comprometido el presidente electo de los Estados Unidos después que en 4 años la destruyera Biden y Harris en su mandato, ¿verdad? Se confirma también que estas guerras han arruinado la economía de los Estados Unidos. Sin embargo, Biden se cierra. Los últimos remanentes de dinero los está pasando a Ucrania para que compren armas, ¿verdad? Una parte y otra parte que ya saben ustedes quién se la roba. Es una barbaridad, digamos, cómo se ha enriquecido Zelensky. Y ahora los Estados Unidos están promoviendo, dice un informe del Washington Post, elecciones en Ucrania para desembarazarse de Zelensky, aunque no lo miro necesario. Para desembarazarse de Zelensky ellos lo pueden quitar cuando ellos quieran, como pasó con Juan Guaidó. El presidente encargado lo reconocieron todos los europeos, que son un rebaño, y al final los Estados Unidos lo desecharon porque ya no le era útil, ¿verdad? En los Estados Unidos, para que ustedes se den una idea de cómo está la economía de ellos, el costo para manutención de una familia ha subido en $1,200. A mí me cuentan de que antes iban al súper con $100. Ahora se necesitan $300 para llevar la alimentación de la semana. Esa es la crisis que hay en los Estados Unidos, aupada, digamos, por Biden y Harris, y por eso la Kamala Harris perdió las elecciones. Ya la gente no quiere seguir sufriendo en ese país. Y a pesar que compraron a las encuestadoras y a los grandes medios de comunicación, porque hubieron muchas donaciones para la campaña de Kamala Harris, no pudieron hacer más. Hablaban de empate incluso, ya cuando no podían seguir diciendo que Kamala Harris iba a ganar las elecciones, porque era evidente la victoria de Trump. Al final, la victoria de Donald Trump ha sido aplastante sobre Kamala Harris, basado en 2 cosas, como les dije anteriormente. Acabar con la guerra que hizo la administración Biden por un lado, y mejorar la economía de los Estados Unidos, que realmente pasa su peor momento desde la depresión a esta parte, ¿verdad? La depresión fue en los años 30, en que Estados Unidos entró en un gran déficit. Así la deja de arruinada Biden en 4 años de gobierno. Israel ha continuado su bombardeo en la capital del Líbano. Están destrozando el Líbano como destrozaron la faja de Gaza, y como dice Naciones Unidas,
la mayoría de los muertos son mujeres y niños. O sea, este es un genocidio que nadie quiere parar, definitivamente, y que yo lo he comparado con el Holocausto, lo que Israel con Netanyahu al frente está haciendo en el Mediano Oriente, ¿verdad? Alguien comentaba que Biden y Kamala Harris van a ir a patear al infierno, dice que esto se debe a que han sembrado la muerte de tantos jóvenes en Ucrania. Como dije hace un momento, es una guerra innecesaria que se pudo haber evitado y que lo único que ha dado como fruto es los grandes negocios que ahí se han hecho. Los grandes negocios. Los europeos, especialmente los guerreristas, están temblando en estos momentos con la llegada de Trump al poder. Incluso a pesar que Zelensky anduvo haciendo campaña en favor de Kamala Harris en los Estados Unidos, de repente se volteó ahora que ganó Trump, pero Trump no se lo traga. De tal manera que hay un el hijo mayor de Trump puso un correo en la red social X, a donde sale, digamos, recibiendo los últimos dólares Zelensky de parte de la administración de los Estados Unidos. Trump ha dicho de que el dinero que se le dé a Zelensky tiene que ser pagado por Ucrania. Se acabó la regaladera y el derroche que se ha hecho de plata por parte del gobierno de Ucrania. O sea, con Trump las cosas son diferentes y va a tener que entregar cuenta de todo lo que se robó. ¿Verdad? Así como también sus cómplices, como esta presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y los otros de la OTAN que han estado participando en esta merienda, ¿verdad? De dinero que les ha llegado supuestamente para la compra de armamento por un lado y para mantener la economía de Ucrania, que está arruinada. Dice Rusia que no ha habido ninguna condición en la posible práctica que se dio entre Trump y el presidente electo de los Estados Unidos y el jefe del gobierno ruso en cuanto a la devolución de tierras. O sea, en el plan que hay de Trump es que se mantengan las cosas en el avance ruso por un lado y que Ucrania se repliegue, ¿verdad?, para, digamos, descontinuar la guerra y encontrar un plan de paz. También hay una zona desmilitarizada como la que hay en Corea, se proyecta eso, de unos 1.200 kilómetros de franja, ¿verdad?, entre Ucrania y los territorios que se anexó Rusia después que hicieran ellos ahí una encuesta o una votación si querían ser rusos o mantenerse con Ucrania, y ganó fácilmente, digamos, la población a favor de Rusia, porque la mayoría de ellos son rusos. Recuerden que Zelensky ha querido incluso prohibir el idioma ruso en Ucrania, lo cual es imposible, ¿verdad? Lo cual es imposible, y gran parte de la población habla el ruso, ¿verdad? La actitud de Zelensky ha sido de marginar a aquellos ciudadanos de origen ruso, a pesar que todos son eslavos, tanto los de Ucrania como los de Rusia, ¿verdad? Entonces, Zelensky tiene sus días contados ya. Los norteamericanos lo van a quitar ahora que llegue Trump. Ha sido un perro faldero definitivamente de la administración Biden, pero cuenta le tiene, ¿verdad? Ha hecho mucha plata. El otro día les dije que la mujer de Zelensky tiene un carro que vale $4,5 millones, con el que se pasea por Europa, pasa fin de semana en Londres y en París porque le gusta bastante, ¿verdad?, y en las grandes tiendas, mientras el pueblo de Ucrania continúa muriendo en estos combates que, como he dicho tantas veces, son innecesarios. Bueno, es todo por hoy. Nuestra invitación para mañana a esta misma hora en El Despunte, más noticias y comentarios en breve momento.